Les voy a hacer un repaso medio rápido de lo que compartí el último martes. No es lo que compartí el viernes, que hablamos sobre la cruz y Cristo, qué pasó en la cruz con Cristo, sino lo que se habló el martes pasado. El martes pasado estuve predicando de Santiago. Estuve compartiendo sobre Santiago, el capítulo 1 de Santiago. Lo vimos hasta el versículo o verso 18. Del 1 al 18 fue lo que estuvimos viendo el martes anterior. Y ahora quiero terminar con el capítulo 1. Quiero que podamos terminar con el capítulo 1. Entonces, quiero leerles... Voy a terminarlo del 19 en adelante, pero antes de entrar en eso quiero recordarles un poco qué estaba sucediendo o para qué fue escrita esta carta de Santiago. Y Santiago, habíamos dicho la vez pasada que fue una carta que fue escrita para los hermanos nuestros que estaban en la dispersión, o sea, que estaban dispersos porque habían sido y estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Y había comentado que esa persecución a nuestros hermanos cristianos comenzó en el momento de la muerte de Esteban. De allí en más, el cristianismo fue perseguido y de allí en más, Santiago termina escribiéndole a las 12 tribus que están en la dispersión, a aquellos hermanos de descendencia judía que hoy se han vuelto a Cristo y estaban dispersos por causa de la persecución. Y habíamos dicho que Santiago les había escrito, ¿para qué? Para que entendieran que tenían que encontrar alegría, gozo en medio de las dificultades, y nos habíamos puesto nosotros también frente al texto, entendiendo que también corre para nosotros hoy. Entonces, frente a las pruebas, frente a las persecuciones, frente a las diversas pruebas de la vida, vamos a tener que aprender a encontrar gozo. Habíamos hablado de eso. Habíamos hablado también de la necesidad de comprender que cada prueba es para trabajar y forjar y perfeccionar nuestra fe, desarrollar nuestro carácter, y que las pruebas van a venir y van a estar. Dentro de las pruebas vamos a experimentar tentaciones, y las tentaciones no son que vienen con el paquete de la prueba, sino que las tentaciones son o nacen directamente a través de nuestra debilidad. Claramente Satanás y los espíritus que operan en el mundo van a condimentar nuestras tentaciones o debilidades para hacernos tropezar. Pero que entendamos que Dios no tienta a nadie, que Dios sí permite las pruebas, que Dios las permite allí, pero las tentaciones no vienen por Dios, sino vienen desde nuestra debilidad, y Satanás es quien las condimenta, por decirlo de alguna manera. Hablábamos de la importancia de comprender que la prueba lleva al desarrollo de nuestra vida cristiana siempre y cuando nosotros estemos buscando hacer la voluntad de Dios. Y que nuestros hermanos están en momentos de dificultad, momentos de prueba, y Dios les decía, bueno, si ustedes no saben cómo proceder en esta instancia, pídanme sabiduría. Eso es lo que le decía Santiago. Si ustedes no saben cómo pasar esta circunstancia, pidan sabiduría, pero pidan con fe, sin dudar nada. Hablaba de la importancia de resistir el momento de tentación y lo importante de no ser arrastrado por el pecado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, dado ese paneo, dado ese mini resumen de lo que estaba pasando para nuestros hermanos en ese momento que estaban siendo perseguidos, y lo que se compartió el martes pasado, que fue todo el capítulo 1 de Santiago, del 1 al 18, quiero seguir con el 19. Entonces ahora sí, vamos a entrar en el texto que vamos a compartir hoy. Voy a compartirles Santiago 1:19 en adelante. Dice, voy a leerles el 19 y después les leo el 20. Y bueno, ahí comenzamos a escarbar un poquito en la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces ahí yo quiero ya comenzar en las primeras dos palabritas que comienza el 19. Por esto y coma. Allí, por esto. ¿De qué va a estar hablando? Todo lo que continúa del 19 para abajo es o son las acciones o las
la forma en la que tenemos que presentarnos o pararnos o hacer con respecto a todo lo que Santiago le escribió anteriormente a nuestros hermanos. O sea, cómo ellos deberían de pararse o presentarse frente a esas situaciones que estaban viviendo. Por lo tanto, también nosotros lo tomamos para nosotros hoy, como hijos de Dios, si estamos pasando pruebas o dificultades, cómo nosotros tenemos que pararnos frente a ellas. Por eso dice, por esto, ¿por esto qué? Por todo lo anterior que vengo hablándoles, por todo lo anterior que predicamos el martes pasado, por todo lo anterior, por estar en pruebas, por desarrollar la fe, por encontrar gozo, por pedir sabiduría, por no ser arrastrados por el pecado, por todo esto que compartí con ustedes, Santiago lo que le está diciendo es, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces yo quiero ir por partes para ir comprendiéndolo bien. Dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y quiero que ahí nos detengamos y pensemos un poco de lo que estaba haciendo Santiago con estas personas. Y ahí podemos ponernos nosotros también como aquellos que recibieron la carta en ese momento. Santiago le estaba diciendo, hermanos, están en pruebas, están en dificultades, están pasando momentos difíciles, están pasando una prueba general porque fueron todos dispersos, están en la dispersión, están siendo perseguidos por causa de Cristo. Pero a su vez están asentados en diferentes tierras, con diferentes culturas, quizás con diferentes lenguajes, con diferentes formas de vivir. Algunos se pudieron asentar, otros siguen siendo pobres. Ahora, más allá de toda esa situación, ustedes tienen que aprender, como amados hermanos se los digo, que tienen que estar prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse. Ahora, si nosotros nos vemos por naturaleza vos y yo, tenemos la capacidad de oír. Y el cristiano tiene la capacidad de oír. Pero lamentablemente desarrollamos más rápido la capacidad de oír lo que nosotros queremos oír que la capacidad de oír todo lo que se nos tenga que decir. Entonces nosotros escuchamos generalmente como cristianos, lamentablemente, el cristiano escucha hasta donde quiere escuchar. Y luego, lo que no quiero, no me sirve, no lo escucho. Y si nos ponemos a pensar, imagínense la carta, lo que Santiago les estaba escribiendo a nuestros hermanos. Les está diciendo, hermanos, sean prontos para oír. Y presten atención, no dicen, sean prontos para leer. No les está diciendo Santiago, hermanos, sean prontos para leer todo lo que les dije. O sean prontos para oír todo lo que les vengo diciendo. En primera instancia no está diciendo eso directamente. Está diciendo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y si nosotros nos ponemos en el lugar de nuestros hermanos que estaban pasando persecución y dificultades, es importante comprender que probablemente no tenían solo la dificultad de ser perseguidos por causa de Cristo y los estaban buscando para matarlos, estaban escondidos y etcétera, que eso ya era gravísimo, sino que a la vez tenían que lidiar con las circunstancias diarias. Y ahí podemos entrar desde el núcleo familiar, el cual se había ido de su pueblo y estaba en otro lugar aislado de todo el mundo, el núcleo familiar en el que estaba. Podrían hablar también, podría hacer referencia perfectamente a los lugares donde se encontraban ellos para poder subsistir, sus labores, sus trabajos. Podrían hablar no solamente del trabajo y de la familia, sino también aún en el lugar donde ellos estaban juntando de repente a escondidas para reunirse. Porque Santiago cuando les escribe de que podrían estar pasando diversas pruebas. No solo una prueba que era ser perseguidos por causa de Cristo, sino por diversas pruebas. Y dentro de esas pruebas, siendo tentados. Ahora, en ese panorama, le dice, usted tiene que aprender a oír. Aprender a oír. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros. Tenemos que aprender a oír. ¿A oír a quién? ¿A oír a quién? Porque lo primero que está diciendo es prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Si yo estoy en una situación difícil, en una situación, en algún problema, puede ser familiar, de índole eclesial, de la iglesia o laboral, estoy pasando por un momento de prueba, estoy pasando con diferencias, estoy pasando un momento de dificultad, donde puedo aún estar teniendo diferencias o choques
con otras personas, sean creyentes o no creyentes. Santiago lo primero que está diciendo, si esa es mi prueba, si esa es la prueba que están pasando nuestros hermanos, en la cual Dios está permitiendo para que ellos desarrollen su madurez espiritual, la fe, para que desarrollen constancia, desarrollen integridad de corazón. Si ese es el tipo de prueba a la que están pasando, amados hermanos, aprendan a oír. ¿A oír a quién? Al otro. Al otro. Aprendan a oír al otro. En primera instancia está diciendo, sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarte, para llenarte de ira, que se te suban los calores, por decirlo de una manera. Entonces, es importante entender que tenemos que tener la capacidad de escuchar más de lo que hablamos. Por eso le decía hoy que el cristiano tiene la capacidad de oír. Es muy bueno escuchando, pero escuchando lo que quiere escuchar, no lo que debe escuchar. Escucha hasta donde quiere, y cuando ya algo no le molesta o algo ya no entra dentro de lo que a él le sienta bien, se cierra automáticamente. Y eso no debería ser así. Eso no debería ser así. Santiago les está escribiendo cómo deben de sobrellevar estas pruebas frente a las diferencias que puedan encontrar con otras personas. Lo primero, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Y les decía que pasa un poco al revés. Lamentablemente el hombre es tardo para oír, ¿tá? Pronto para hablar y pronto para airarse. Totalmente al revés, totalmente lo contrario. Ahora, en primera instancia, si estoy pasando un problema, si estoy pasando una dificultad donde involucra a otras personas, a otras, sea como dije hoy, no importa de la esfera que sea, el círculo donde vos te muevas que sea, tengo que aprender a escuchar. Tengo que aprender a escuchar al otro. Tengo que permitirme oír al otro. Y no caer en el pecado de escucho hasta donde quiero, pero tengo un arsenal de palabras para acribillar al que me está hablando. Tampoco caer en el pecado de ya estar escuchando sin darme la posibilidad de ser parcial cuando estoy escuchando, porque uno muchas veces puede escuchar ya desde la posición de el otro está equivocado, yo tengo la razón, lo voy a dejar que hable. Si nos paramos de esa posición no estamos siendo cristianos maduros. Un cristiano maduro se para en una posición parcial sabiendo que tiene la posibilidad de estar en un error y que necesita escuchar a la otra parte. Quiero leerles con eso, con respecto a esto. Primero les dije que tenemos que tener la capacidad de oír al otro. Tardos para hablar y tardos para enojarnos. Es importante tener la capacidad de oír al otro. En medio de un conflicto, en medio de una dificultad, en medio de una prueba, tengo que ser un buen oidor. Un buen oidor. Escuchar al otro. Darme la posibilidad de que puedo estar en un error. Porque mi intención no es tener la razón. Mi intención es llegar a un buen puerto y glorificar a Dios en medio de la prueba. No se trata de salir con la razón. Se trata de glorificar a Dios en medio de la prueba. Entonces es una buena pregunta para hacerte a vos si en medio de las dificultades estás buscando glorificar a Dios o salir con la razón. O sea, es muy diferente. ¿Se comprende? Ahora, además de oír al otro y darme la capacidad de oír al que tengo al lado, o si son más, o en la situación en la que te puedas encontrar, poder escuchar, entender bien desde el otro lado lo que está argumentando la otra persona si estoy en medio de una prueba, así como le decía Santiago a nuestros hermanos que deberían hacer. Hay otra cosa que tenemos que aprender a oír. Miren lo que dice, yo le quiero compartir un proverbio, el proverbio 11:14, que es un pasaje que está tan mal enseñado o tan mal repetido, generalmente lo van a escuchar como en la multitud de consejos hay sabiduría. Y en realidad así literalmente ese pasaje no está, no lo van a encontrar. Ahora, el pasaje en cuestión es Proverbios 11:14 y dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, hay éxito, el pueblo puede salvarse. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo.
Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es lo que le decía hoy. Somos buenos para oír, pero oír lo que nos conviene. Si nosotros estamos en una situación difícil, tenemos que aprender a oír la otra parte. Si se trata de conflictos, de pruebas entre otras personas, pueden involucrar familia, hermanos de la iglesia, personas de sangre, trabajo, índole en la que vos quieras colocarlo, tenemos que aprender a escuchar al otro. Tenemos que tener la capacidad de oírlo. Pero también tenemos que tener la capacidad de oír a Dios, de escuchar a Dios. Y cuando uno, como dice Santiago, no está teniendo la capacidad de ser pronto para oír, y en vez de ser pronto para oír, es más pronto para estar enojado y para hablar de más, se está perdiendo la capacidad de escuchar a Dios. Porque aunque vaya a la Escritura, va a ir a la Escritura y se va a parar de alguna manera ya desde un punto, desde la razón, con parcialidad. Ese es el término que quería usar. Se va a parar con parcialidad frente a la Escritura. Entonces no va a tener la capacidad de oír a Dios. Por eso el Proverbio 11:14 creo que se incrusta perfectamente para que en los momentos nosotros de dificultad tengamos la capacidad de no salir a preguntarle a todo el mundo y que nos dé un punto de vista de todo lo que piensan, porque no es la multitud de consejos, no es la cantidad de consejos que yo pueda recibir preguntándole a todo el mundo de lo que yo estoy viviendo. No, es en la multitud de consejeros. Y no todos son consejeros. Y si como cristianos tenemos que saber quiénes son consejeros, son los pastores y los líderes de la congregación a la cual pertenecemos. Entonces, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Si vos estás teniendo un problema, una dificultad en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, en la iglesia, donde quieras colocarte, estás teniendo un momento de prueba donde involucre a otros y vos no estás teniendo la capacidad de escuchar sus puntos de vista y estás cerrado, tenés que por lo menos urgentemente buscar oír a Dios. Pero si estás tan cegado, tan sordo de oír a Dios, tenés que buscar consejo en los consejeros. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque si no lo haces, si no tenés sabiduría para proceder frente a la situación, donde no hay sabiduría, donde no hay dirección sabia, no sabes cómo proceder ni qué hacer, caerá el pueblo. Ahora, si vos te ocupás de poder buscar en la multitud de consejeros la sabiduría de Dios, vas a encontrar éxito, vas a encontrar seguridad, vas a evitar que el pueblo caiga. Así dice algunas de las demás versiones en este pasaje. Fíjate qué importante es poder entender que si vos tenés una situación en la que no solamente estás involucrado, vamos a suponer que yo pueda estar encargado en una obra, en el trabajo, mi trabajo secular, por decirlo de una manera, podría estar encargado de personas. Y si yo estoy teniendo un problema y yo no tengo la sabiduría de dirigir correctamente, voy a caer yo y caen todos los que están bajo mi responsabilidad. ¿Se comprende? Entonces, los que estamos liderando en el hogar, en tu casa, si vos estás liderando en tu hogar y estás teniendo una situación difícil, en esa situación difícil, si vos no estás teniendo sabiduría para dirigir, caerá el pueblo, caes vos y cae tu familia atrás. Imaginen qué importante era comprender lo que Santiago les estaba escribiendo, aunque suena muy práctico lo de Santiago, qué palabras muy prácticas. A veces, o así por lo menos el común de los hermanos, de las personas, entienden que Santiago es una carta muy práctica. Más que práctica, yo la veo muy profunda y para meditar y reflexionar mucho sobre nuestro corazón. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para enojarse. Si tu actitud es de enojo, de ira, si tu actitud es soberbia, altiva, si tu actitud es testaruda, si tu actitud es una actitud egocéntrica, orgullosa, no podés hacer nada, no podrías ni siquiera hablar. Tenés que ser muy buen oidor e ir y buscar consejo en Dios.
A ver, le voy a leer algo más porque es importante. Dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si vos estás en un momento de prueba y estás totalmente cerrado a escuchar al otro, y también totalmente lleno de enojo, rencor, amargura, molestia, eso te impide oír a Dios. No estás yendo a buscar consejo. Dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no va a operar, no va a obrar a favor de tu vida o a favor de tu situación donde hay ira, donde hay contienda, donde hay molestia, donde hay enojo, donde puede haber una persona ofendida con falta de perdón, donde está la ira, donde está todo ese sentimiento que va en contra de Dios. Dios no obra a través de esa persona o a favor de esa persona. No obraría a través de mí, no obraría a través de vos, y no obraría a través de estos hermanos que estaban pasando dificultades. Si ellos se pararan frente al problema en esa tesitura, en esa postura de yo tengo la razón, esta situación me llena de ira, me llena de enojo, me molesta, quiero decirle todo lo que yo pienso a la otra persona. No, Santiago dice no, así no es. Así no nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nos enseñó que tenemos que tener la capacidad de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Si vos te encontrás en la debilidad de que al revés sos tardo para oír lo que vos querés, lamentablemente desarrollamos, como les decía hoy, más rápido la capacidad de argumentar y pasar por arriba al otro con todos nuestros argumentos, con nuestras posturas, con nuestros puntos de vista. Somos tan parciales a la hora de tener que dialogar o tratar de sacar adelante una situación difícil. Somos tan parciales, nos paramos tanto en la posición de que tengo la razón, que no me doy la capacidad de la reflexión y de escuchar al otro con la capacidad de decir, bueno, yo puedo estar equivocado. O Dios, ¿qué es lo que querés hacer a través de esta persona o de esta situación que estás permitiendo que yo esté pasando? Es muy importante que nosotros nos podamos poner frente a este texto y entenderlo así. Santiago les está diciendo, no es la forma en la que se tienen que parar enojados, con ira y hablando de más, sino que la actitud tiene que ser una actitud que evidencia el carácter de Cristo en uno. Eso no quita que no puedas hablar fuerte o que a veces tu temperamento no pueda manifestarse y quizás hasta llegar a un momento que parece que se vaya a desbordar. No debería ser así. Pero tengo que tener la capacidad de oír al otro. Tengo que tener la capacidad de evitar o buscar evitar, querer atropellar al otro con todos mis argumentos y todas mis palabras. Quiero justificar la situación, quiero demostrar que yo tengo la razón y que yo voy a mostrar que tengo la razón. Cuando quizás hasta las evidencias a plena luz frente a todo lo que te pueda estar rodeando, dice totalmente lo contrario de lo que vos puedas estar argumentando. El cristiano tiende a ser así. Y es lamentable. Y Santiago se los escribe sabiendo que aún estando en dificultades, aún estando en pruebas, aún siendo tentados por sus debilidades, frente a todo eso que hay que pararse con sabiduría y pedírsela a Dios, como predicamos el martes pasado, Santiago les dice, pero no se para frente a la situación uno con enojo, con ira y con ganas de atropellar al otro con tus argumentos, sino que tenés que tener la capacidad de escuchar al otro. Y sobre todo, si vas a entablar un diálogo, haber escuchado antes a Dios, haber ido delante de Él. Y si no sabes cómo proceder en la situación, buscar consejo en la palabra, pero en la multitud de consejeros también. Porque si no tenés la capacidad de ver y no ser parcial frente a la Escritura, para no pararte vos del lado de la razón, tenés que escuchar a otro maduro que esté viendo la situación de afuera. Generalmente son los pastores que te va a decir, mirá, yo lo entiendo así porque Dios me ha permitido y vos me has permitido cuidar tu vida espiritual o velar por tu vida espiritual. Entonces esta es la situación que veo yo desde afuera por la gracia de Dios y entiendo esto. Tendrías que recibir y aprender a oírlo. Porque según cómo procedas es lo que va a dar resultado. O la actitud que tomes es el resultado que puedas tener.
Entonces, el primer verso, miren todo lo que hablamos solamente con el primer verso y el segundo que leímos, versículos 19 y 20, nada más. Mis amados hermanos, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No intentemos justificarnos con los demás cuando nosotros estamos llenos de enojo, llenos de ira y somos dominados, controlados por ella y no controlados por el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es controlados por el Espíritu Santo. La misma palabra de llenura hace referencia a control, a ser controlados, eso es en el griego. Y también hace referencia a cuando los barcos sopla el viento y los barcos a vela son impulsados por el viento y llevados por el viento. Entonces, si nosotros somos un barco, una barca que sopla el viento del Espíritu Santo, dominándola, va a ir para donde el viento del Espíritu Santo la quiera llevar, y no a donde la barca tenga el deseo de ir. Si vos estás siendo controlado, lleno, dominado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, no vas a hacer lo que a vos te parezca, controlado por la ira, el enojo, la desilusión, lo que vos quieras poner. Y vas a tener la sabiduría de saber cuándo es el momento de hablar, de qué manera tengo que hablar, cómo me tengo que expresar, qué es lo que tengo que buscar. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la palabra de Dios. Y creo que ahora viene un poco Santiago a ahondar en la importancia de que lo que estamos hablando no lo tomemos a la ligera. Dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. A ver, ¿qué es lo que Santiago les exhorta? ¿Qué les está diciendo? Bueno, andando un poco en lo anterior, hablábamos del enojo. Santiago le dice, hermanos, desechen toda inmundicia, todos los pensamientos inmundos que te vienen a tu mente, siendo tentación para vos, toda la inmundicia que viene a tu mente para argumentar en contra del que tenés enfrente o las pruebas que puedas estar pasando, toda esa inmundicia tenés que desecharla. Toda inmundicia y abundancia de malicia. Fíjate qué importante lo que dice Santiago, que hace énfasis en toda inmundicia y en la abundante maldad. Y uno como hijo de Dios sabe que nació de nuevo y tiene un nuevo carácter en Cristo, o tiene una nueva vida en Cristo Jesús, pero aún tiene una vieja naturaleza, un viejo yo con el que lucha para matarlo a diario. Bueno, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza está llena de maldad. Y tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de maldad. ¿Y cómo tenemos que pararnos frente a esto? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Entienden lo que está diciendo? ¿Entienden lo que Santiago estaba diciéndoles a nuestros hermanos y lo que Dios nos está diciendo a través de Santiago hoy? Desechad toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Desechalo. Y recibí con mansedumbre la palabra implantada. No se trata de haber escuchado el martes pasado que podemos estar en momentos de prueba y hay que pedir sabiduría y no hay que dejarse arrastrar por la tentación y hay que entender que hay que tener gozo en medio de la prueba y decir amén a tu palabra, Dios, queremos vivir tu palabra, sí, gracias Dios, y simplemente eso. No, nos llama a que tenemos que desechar la actitud que se opone totalmente a la verdad de Dios. Desechar toda inmundicia y toda malicia y recibir con mansedumbre. Sí, bueno, Dios, yo realmente necesito vivir esta palabra. Realmente necesito
recibir la palabra y no solo recibirla, sino vivirla. La palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? Todo lo que Dios viene hablándonos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta ahora al versículo 21. Dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Y yo sé que ahí cuando habla de salvar sus almas, habla justamente de la vida de uno, el alma de uno, a salvarnos, porque puede darnos vida eterna si abrazás la palabra y si nunca escuchaste el Evangelio, la primera vez que escuchás el Evangelio y te entregás a Cristo por completo, realmente abrazando su palabra, abrazando a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, podés salvar tu alma. Ahora, también poniéndolo en la circunstancia y en el momento en el que estaban viviendo, si comprendés que estaban pasando momentos de prueba, momentos difíciles, pero vos te permitís recibir esta palabra y decís, sí, yo estoy en una situación de prueba, yo estoy pasando un momento de prueba X, familiar, laboral, en mi iglesia, donde quiera que te encuentres, con otros, con terceros, lo que quieras poner. Y sé que mi actitud no era la correcta, Dios me está diciendo que tengo que cambiar mi actitud. Tengo que aprender a oír, tengo que dejar de hablar tanto y tengo que dejar de enojarme para poder ver a Dios obrar a través de mi vida, a favor de mi vida, para su gloria. Es tan importante lo que les estoy diciendo, porque de esa manera, si nosotros nos permitimos recibir la palabra con mansedumbre, vamos a tener la capacidad de poder ser salvos aún de esa misma situación que puedas estar pasando. A ver, cuando nosotros desechamos toda inmundicia y abundancia de malicia, estamos desechando eso porque estamos buscando el fruto del Espíritu Santo y sus características: amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, benignidad, bondad, fe, amor. Si nosotros no entendemos esto, nosotros vamos a ser arrastrados por el pecado. Pero si nosotros realmente procuramos buscar el fruto del Espíritu Santo, es porque estamos procurando vivir una vida de integridad. Y es tan importante la vida de integridad en el cristiano, porque el que busca una vida íntegra, busca ser leal a sus principios morales. ¿Y cuáles son nuestros principios morales? Es la palabra de Dios. Vamos a buscar ser leales a la palabra de Dios a tal punto de que nosotros, como hijos de Dios, y esto es importante que lo escuchen y lo entiendan, es muy importante como hijos de Dios ser leales, ser íntegros de corazón. ¿Por qué? El íntegro de corazón tiene la capacidad de aún tomar decisiones que no le favorezcan con tal de guardar su integridad delante de Dios. El Hijo de Dios tiene la capacidad de tomar decisiones que no le favorezcan en primera instancia, con tal de guardar la integridad delante de Dios. Les voy a poner un ejemplo, o algún ejemplo que se pueda ser sencillo. Por ejemplo, podés encontrar un maletín con muchísimo dinero y con documentos. El cristiano sabe claramente que va a agarrar esos documentos y va a buscar a esa persona y le va a devolver lo que le pertenece. ¿Qué perdió el cristiano? Perdió una cantidad de dinero. Nadie lo veía, nadie se iba a enterar. Se iba cargando ese dinero, prendía fuego los documentos, nadie se iba a enterar, se quedaba con dinero. Pero él está procurando guardar la integridad de corazón delante de Dios, no delante de los hombres. Asimismo, si estás en un lugar de trabajo y te ofrecen de repente un aumento o un ascenso, pero en el ascenso te dicen, bueno, te vamos a ascender con la intención de que estés con este compañero y la intención es que le puedas hacer la vida imposible para que nosotros lo podamos sacar de la manera más rápida. Y vos decís, yo necesito el aumento, necesito el sueldo, mejoro mi horario, pero la condición es que yo le haga la vida imposible a un compañero para que lo echen y yo quedar en su lugar. El cristiano dice, no, yo no quiero ese puesto, yo no necesito ganar ese dinero de esa manera o subir ese escalón de esa manera ilegítima, porque yo prefiero guardar mi integridad delante de Dios. Ahora, si estás en medio de una prueba, de una prueba, como hablábamos, o de diversas pruebas, y estás siendo tentado
Tenés que cuidarte de tu corazón y de cómo estés argumentando frente a las situaciones. Porque quizás estés tomando medidas o puedas tomar medidas que no sean con la sabiduría de Dios. Y pierdas la integridad delante de Dios por querer salvaguardar tu razón o lo que puedas estar teniendo como tesoro. Es importante entender que el cristiano tiene el deber de desear y anhelar vivir su vida en integridad de corazón. Aún en la intimidad de su hogar cuando nadie lo ve. Aún como le decía hoy, si encuentra algo que no le pertenece y tiene la facultad y la capacidad de poder devolverlo. Un cristiano que verdaderamente busca agradar a Dios, busca tener un corazón íntegro, sabe cómo proceder frente a la situación. Aún si te estuviesen acusando, aún si te estuviesen señalando, aún si estuviesen argumentando en tu contra, muchas veces tenemos que tomar decisiones que parece que perdiéramos, pero vamos a estar ganando. Hace muy poco tiempo me encontré en una situación con otras personas que eran personas que estaban siendo acusadas de destratar o de maltratar a una persona mayor y habían dicho una cantidad de insultos, injurias vamos a llamarle, habían señalado a estas personas como culpables de una cantidad de cosas que realmente ellos no lo eran. Ahora, la palabra de Dios no me llama a salir a justificarme y a aclarar. No, tengo que hablar para aclarar porque no saben cómo soy o cómo piensan que yo soy. No nos llama a hacer eso. Bienaventurados, nuestro Señor Jesús dijo, bienaventurados todos aquellos que padecen persecución, que son insultados, injuriados, cuando digan toda clase de mal contra vos, mintiendo. Si sabés que es mentira, vos tenés que quedarte tranquilo, no tenés que salir a tratar de aclarar. Ahora, el problema sí deberías preocuparte si eso realmente es verdad. Ahí sí tendrías que preocuparte. Porque sí tenemos que preocuparnos de lo que los demás piensen de nosotros, en la medida que si lo que dicen de nosotros es un desastre y es verdad, ahí sí tenemos que preocuparnos de lo que digan los demás. Ahora, cuando los demás dicen cualquier disparate, pero tu mente está totalmente tranquila delante de Dios, tu conciencia está limpia delante de Dios, tranquilo, bienaventurado, cuando digan cualquier cosa, cualquier clase de mal contra tu persona mintiendo. No te llama a salir a aclarar. Lo que te está llamando a hacer y ser es manso y humilde. Ahora, si vos te encontrás realmente en una situación que puedan estar acusándote y vos sos consciente de eso, ahí sí preocupate, porque vos tendrías que estar reflejando a Jesús y no reflejando ni la inmundicia ni la abundancia de malicia que pueda haber en tu vieja naturaleza, la cual tendría que estar muerta y la tendríamos que estar matando a diario. Por eso decía que el íntegro de corazón recibe la palabra realmente con mansedumbre, la palabra implantada, porque nos puede hacer salvos, te puede transformar la vida, te puede salvar. Entonces seamos prontos para oír, tardos para hablar. Por favor, oremos, pidámosle a Dios que mate la capacidad de querer argumentar todo lo que nos puedan decir. Todo lo que nos puedan decir. Tenemos que aprender a escuchar, y más cuando estamos en un conflicto, en una prueba, en un momento de dificultad, en un momento de diferencia. Aprendé a oír lo que te están diciendo, porque puede ser que vos estés totalmente equivocado. Aprendé a oír y frená tu lengua. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si vos te atropellás en tus palabras lleno de enojo, lleno de ira, no vas a ver el favor de Dios a través tuyo. Y hasta acá solo con 3 versos. Seguimos en el 22. Pero sean hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Pero sean hacedores de la palabra
Y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Estoy en una prueba, necesito sabiduría, necesito consejo de consejeros. He aprendido que no tengo que salir a hablarle a todo el mundo todo para que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer o qué piensan que tengo que hacer. He aprendido a dirigirme a los consejeros, siendo cristianos, llevando proverbios para el día de hoy, al liderazgo, al pastorado de tu congregación, de tu iglesia, o a tu pastor, a los líderes que se estén establecidos en tu congregación, para poder salir del estado de enojo, de ira y aprender a escuchar a Dios, escucharlo desde afuera. Porque si yo me paro frente a su palabra parcialmente voy a estar tomando una postura de yo tengo la razón y voy a buscar lo que yo crea para justificar mi error. Ahora, hoy le decía que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Yo le quiero leer un versículo, volví un poquito al anterior porque no me lo quiero perder de decírselo. Otro pasaje en Proverbios también, pero en el capítulo 17, en el verso 28, les quiero leer un pasaje que para mí es muy importante. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Y miren lo que sigue, el que cierra sus labios es entendido. Si estás en un momento de prueba, aun cuando el necio calla es contado por sabio. Dios te permita ser contado entre los sabios, porque dice que el que cierra sus labios es entendido. Hay momentos en los que vos no tenés la capacidad de poder argumentar, que tenés que aprender a oír, que no es momento para hablar, no es la manera de responder ni la forma. Hay momentos que hay que aprender a callar. Tenemos que aprender a cerrar nuestros labios. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y si la palabra hoy, si el Espíritu Santo hoy puede estar hablando a tu vida diciéndote, hey, yo conozco realmente tu situación y te estoy hablando, es para que la recibas con mansedumbre, cierres tus labios y no salgas a argumentar a tu favor. No salgas a querer argumentar a tu favor desde la ira, desde el enojo, desde la parcialidad. Aprender a escuchar a Dios y someterte a la palabra de Él con mansedumbre puede salvarte, puede sacarte de la situación en la que estás. Pero tenés que proceder como la palabra está enseñando y no como a vos te parece según la situación que puedas estar viviendo. Es muy importante. Vuelvo al 22. Por eso Santiago le dice, hermanos, sean hacedores. ¿Hacedores qué es? Hacer lo que la palabra está diciendo. Llévenla a cabo, tomen acción a través de lo que dice la Escritura. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Por favor, no escuchen hoy la palabra otro martes más y que queden una buena prédica o que queden Dios me habló. Sí, Dios te habló, quizás sea una buena prédica, según Dios nos ha hablado, pero es para que vos reacciones, acciones, las lleves a cabo y cambie por una vez y por todas la situación que puedas estar pasando. En la situación que puedas estar encontrándote, puedas madurar en el proceso que estás pasando, puedas salir maduro. No seas solamente un oidor, engañándote a vos mismo. Sabés cómo tenés que proceder. Dios te lo está diciendo hoy. Cuando está tu enojo, cuando hay dolor, cuando hay una posición de tu corazón que está de espaldas a Dios o no va a obrar Dios a través tuyo, tenés que recurrir si realmente querés salir de ese estado. Tener una consejería a través de consejeros. Tenés que buscar el favor de Dios y tenés que aprender de su carácter. Sobre todo, no tomar decisiones, no responder, no argumentar mientras estés siendo dominado por este tipo de sentimientos. Tristeza, angustia, enojo, ira, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés que encontrarte con Dios antes de salir a argumentar a los que tengas a tu alrededor. Aprender a oír. Tenemos que aprender a oír. No nos podemos engañar más. No te permitas engañarte más. Pedile a Dios, Señor, yo no quiero ser más engañado por mí mismo.
me estoy argumentando a mí mismo, me estoy engañando a mí mismo. Y sé que puedo estar muy equivocado. Otros pueden llegar a tal grado de estar tan ciegos de su condición que el enemigo va a hacer todo lo que tengan a su alrededor y hagan o digan o piensen de manera diferente. Están tan cegados, son tan parciales frente a la prueba, que no se permiten escuchar a Dios absolutamente a través de nada. Y lo que hacen luego, lamentablemente, es terminar cayendo, golpeándose o manteniéndose dentro del mismo proceso sin salir. Y Santiago le escribe a nuestros hermanos en momentos de prueba y de tentación para que ellos encuentren gozo en este tiempo y salgan maduros de ese proceso. ¿Cómo tenemos que pararnos frente a eso? 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahí está el ejemplo de Santiago para hacernos entender la posición en la que se coloca muchas veces nuestro corazón cuando tenemos que oír la palabra de Dios y no me gusta lo que Dios me está diciendo, que tengo que ser y que debo hacer. Soy como este hombre que se considera frente a un espejo, ve su rostro y cuando se va se olvida de cómo era. Dios, acá está el espejo de tu palabra. Estoy viendo mi condición, estoy viendo qué tengo que ser y cómo debo de hacer. Pero en cuanto la Biblia se cierre, se termine esta prédica, me voy a olvidar porque no considero llevarlo a cabo. Eso te pasa a diario y con eso tenemos que luchar para que no pase. No soy una persona que queda reflexionando en lo que Dios me habló hoy. No estoy considerando que el mensaje que hoy está trayendo es para mí. Si lo escuché 10 segundos, si lo escuché todo totalmente. El tiempo que le dediqué a oírlo, porque estamos escuchando su palabra, es lo que Él te está hablando a vos. Y tenés que abrazar su verdad y recibirla con mansedumbre. Dios nos guarde de ser este tipo de hombre que se considera frente a un espejo y cuando se va se olvida de cómo era. Que Dios nos guarde de olvidarnos de su consejo, de su palabra. Sobre todo en los momentos difíciles. No te olvides de su palabra. Él no te vino a pegar en el error. Él te vino a llamar a obediencia para que puedas salir de ese estado. Y vas a tener tarde o temprano que tomar una decisión. El 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Qué énfasis hace Santiago, nuestros hermanos y Dios hoy a través de su palabra en no olvidarnos de este mensaje? Perseverar en la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será más que bendecido en lo que hace. Mis hermanos, si miramos atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, en la gracia de Dios, y perseveramos en ella, perseveramos en su palabra, en su verdad, si perseveramos, si realmente ponemos por obra lo que Él nos viene hablando, si verdaderamente lo estamos aplicando en nuestra vida personal, si estás en un momento de dificultad, Dios te está dando las herramientas para salir de la prueba con éxito, con seguridad, para que vos no caigas, como decía el proverbio. Si no tenés dirección sabia, el pueblo se cae, vos y los que tengas contigo, en el área que sea, y si vos sos solo, vos vas a caer. Entonces, si nosotros somos hacedores de la obra, perseverando en su gracia, seremos bienaventurados en todo lo que hagamos, seremos bienaventurados, porque no estamos obrando
en parcialidad, según lo que a mí me parece, según lo que yo quiero argumentar. Yo quiero buscar justificarme para que me entiendas. No, Señor, vos me entendés perfectamente, y si me estás enviando esto es para que yo proceda conforme a tu palabra y no como a mí me parece. Deseo ser bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque hoy quizá muchos puedan estar pasando diversas pruebas. Otros tantos puedan estar diciendo, no, a mí no me ha pasado nada. Pero va a llegar el momento en que te encuentres en la prueba que antes decías que no estabas, y te vas a encontrar cara a cara en una prueba dificultosa en la cual pueda exasperar tu carácter, pueda querer que tome control tu vieja naturaleza, y vas a tener que recordar lo que Dios nos está hablando. Por eso es importante que entiendas que quizá hoy muchos están pasando este tipo de prueba como nuestros hermanos estaban pasando por causa de Cristo. Y hoy por causa de Jesús podemos encontrarnos en diversas pruebas. Bueno, si es por causa de Cristo Jesús, realmente, mantén tu corazón íntegro frente a las circunstancias. Procede de manera íntegra frente a las circunstancias. Procede a través de lo que dice la palabra de Dios. Procurá por todos los medios no ser dominado por el enojo, por la ira, por el orgullo, por sentirte autosuficiente. Procede de manera legítima para que Dios pueda obrar a tu favor y vos encontrarte siendo un bienaventurado, un más que bendecido, porque el favor de Dios fue sobre mi vida cuando me rendí por completo a Él. Cuando me rendí por completo a Él, cuando acepté que yo no podía. Hay situaciones, hay pruebas que nos van a demandar mantener el carácter que Dios ha forjado en nosotros. Hay otras pruebas que no nos llaman a mantener el carácter solamente, sino va a desarrollar áreas nuevas en nosotros. Y se desarrollan cuando nosotros nos rendimos frente a Él, frente a nuestro Dios. Señor, yo no puedo con esta situación. No sé ni cómo seguir, no sé ni cómo proceder. Necesito dirección, necesito sabiduría. Permitime recibir tu palabra con mansedumbre, no quiero justificarme más. Necesito ser bienaventurado, necesito cambiar para siempre. El 26. Si alguno se cree religioso, otra versión puede encontrarse diciendo santo. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno se cree santo, espiritual, maduro, pero su lengua no la sabe dominar, se está engañando a sí mismo. Te estás engañando a vos mismo. Cuando dice que no refrena su lengua, podemos llamarle también no domina su lengua. Y podemos también decir cuando no es sabio con su lengua. La persona que no sabe dominar su lengua no es una persona sabia. La persona sabia sabe dominar su lengua. Sabe cómo hablar, cuándo hablar, de qué manera hablar, cómo expresarse, cuánto hablar. ¿Vieron? Todo esto refiere a la lengua. Hay muchos inteligentes. Hoy nos están escuchando, me están escuchando y me están viendo muchos. Y muchos somos, vamos a llamarnos, medianamente inteligentes. Otros muy inteligentes y otros mucho más que inteligentes. Pero no todos, incluyendo hasta los más inteligentes, llegan a ser sabios. No es cuánta capacidad tengas, sino cómo sepas usar esa capacidad. Que Dios nos dé gracia y sabiduría para saber dominar nuestra lengua, nuestras formas de expresarnos, nuestras formas de hablar, los momentos en los que hablamos, la manera en la que hablamos. Tenemos que tener un tacto para cuidar al que tengo enfrente, aun si el otro pueda llegar a ser mi enemigo, porque sigue siendo el prójimo. Tengo que tener un tacto, tengo que tener sabiduría para saber cómo expresarme, qué decir, cómo decirlo y cómo y cuándo decirlo. Y qué tanto decir. No todos están preparados para escuchar, no todos están preparados para escuchar en cierto momento, no todos tienen el carácter para recibir en cierto momento y tengo que aprender, pedirle a Dios sabiduría para saber cómo dominar mi lengua.
Y a veces ni siquiera se necesita gente, personas para tener alrededor en las cuales yo caiga en el pecado de no refrenar la lengua. Basta solamente con algo que no me agrade o una situación difícil para que yo agarre nomás estando solo, totalmente solo, darle rienda suelta a mi lengua. ¿Saben quién es el que está escuchando? Más allá de Dios y el mundo espiritual que nos pueda estar rodeando, el primero que se está alimentando con eso, sos vos mismo. Sos vos mismo. Tu propia persona es la que se está alimentando con todos los disparates y todos los argumentos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que llega un momento que me estoy creyendo lo que estoy diciendo. Muchas veces son argumentos totalmente no válidos, muchas veces pueden nacer desde el corazón engañoso y perverso, muchas veces pueden ser provocados, expresados con malicia, y los estoy recibiendo yo mismo. Y voy generando un carácter en mí que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Nada que ver con el carácter de Cristo. Voy retroalimentándome. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Cuando quieras ver, no te vas a conocer. Lo peor no es que vos no te conozcas. Lo peor es que llegues delante de Dios y Él no te conozca. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo admiro la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, que impartió sobre la vida de nuestros hermanos, en el caso de Santiago, la forma en la que está escribiendo esta carta. Porque miren cómo cierra este capítulo. Si alguno se cree religioso, santo, maduro, súper espiritual entre ustedes, y no refrena su lengua, se está engañando a sí mismo. Y tu santidad, tu madurez, no sirve para nada. No sirve para nada, no tiene ningún peso. No tenés ningún tipo de autoridad. Miren cómo sigue. La madurez, la verdadera religión, la espiritualidad pura y sin mácula delante de Dios, la que tiene valor, es esta. Pero qué sabiduría, yo le doy gracias a Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Saben por qué? Como en otros pasajes podemos encontrar algo similar. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Sabes por qué dice eso ahí? Si vos querés encontrarte maduro espiritualmente, bueno, la manera de encontrarte siendo espiritual realmente es viviendo una vida en santidad, sin mancha del mundo, que no te estés pareciendo al sistema de este mundo, sino que estés procurando vivir una vida similar a Cristo. Pero miren algo más. Visitar al huérfano y a la viuda es sinónimo de que ellos no tienen nada que ofrecerte. No tienen nada para darte. Y si vos verdaderamente vivís una vida madura espiritualmente, vas a servir a todos aquellos a los cuales no puedas recibir nada a cambio. Es muy importante entender esto. No están ahí puestos los huérfanos y las viudas porque sí. ¿Qué beneficio puedes encontrar en un huérfano o en una viuda? ¿Qué beneficio le vas a poder sacar? Nada. No tienen mucho o no tendrían nada para que vos puedas tomar. Es admirable la sabiduría que Dios coloca allí, porque dice que incluso no los visites cuando el huérfano y la viuda estén bien. Visítalos cuando estén en sus tribulaciones, cuando tengan menos de lo que podían llegar a tener, cuando esté pasando realmente mal, cuando digas ¿qué beneficio puedo sacar de esto? Ninguno, porque vos no tenés que buscar beneficio terrenal. Vos servís al Dios vivo y la recompensa está en los cielos. Lo que hizo Cristo en la cruz ya alcanzó y es más que suficiente para vivir una vida agradable a Dios, que busque agradar a Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Ya no buscamos recompensa en la tierra. Ya no busco a ver qué me puede beneficiar de esta persona, por eso me acerco y la sirvo. Lo hago por amor a Jesús, porque me llamó a amarlo y me llamó a expresar ese amor que tengo a Él en la vida del prójimo. Por eso Santiago cierra con eso. Guárdense sin mancha del mundo. Sin mancha, hermanos.
y sobre todo nuestra congregación, más allá que sé que hay muchos hermanos que no son de nuestra congregación, pero somos hermanos también, pero nuestra iglesia, hermanos, estamos pasando momentos difíciles, te estás encontrando en pruebas, estás en momentos difíciles, tenés que proceder como la palabra nos enseña que podamos proceder, no como a vos te esté pareciendo que tenés que pararte frente a las situaciones. Van a haber momentos cada vez más difíciles. Y son para probar nuestra fe, claro, y son para desarrollar madurez, claro que sí. Pero también son tiempos para poder nosotros entregarnos a Dios, arrepentirnos, reconocer nuestras limitaciones, saber cuando no estoy teniendo la capacidad de discernir, de escuchar a Dios y buscar consejo. Pero no solamente para que el consejo quede en el aire, para que el consejo quede por ahí tirado. Lo guardo en un cajón porque el consejo no me resultó agradable al oído, sino que realmente me dispuse a pararme en la posición de decir, realmente necesito cambiar, realmente necesito un consejo, o no sé cómo pararme frente a esa situación, necesito que me guíen. Santiago en el primer capítulo se está centrando en nuestros hermanos que estaban dispersos, sufriendo, lejos de su cultura, lejos muchos de sus familias, de sus tierras, de sus lenguas. Muchos hermanos sufriendo solos. No encontraban consuelo. Y así todo. Era tan grande el orgullo del corazón. Leyendo la carta o escuchándola a través de boca de otros hermanos, preferían mantenerse en la situación en la que estaban y no transformar su vida a la imagen de Cristo. Preferían seguir llevando las situaciones, las pruebas que estaban teniendo con otras personas en esos lugares donde se encontraban. Muchos preferían mantener su postura y no cambiarla. Por eso Santiago hizo tanto énfasis de no olvidar lo que Dios nos llama. Una y otra vez. De no ser un oidor olvidadizo. Y no ser tardos para oír. Hay dos. Hay unos que son tardos para oír. Otros sí, escuchan lo que quieren hasta donde quieren. Otros escuchan y se olvidan rápidamente. Tenemos que oír, reconocer, recibir y hacer. Llevar a cabo la palabra de Dios. Es muy importante. Deseo realmente que el Espíritu Santo te haya dado las herramientas necesarias hoy para poder pasar las pruebas que puedas estar enfrentando. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo haya golpeado tu corazón hoy y hayas entendido de la forma y de la manera en la cual debes pararte frente a estas pruebas. También deseo para aquellos que aún no se encuentran en pruebas que entiendan ellos estén pasando. Deseo que se apropien de la palabra de Dios, la tomen como un arma porque es la espada que tenemos para que el día de mañana, en el día de la prueba, sepan cómo proceder. Que Dios no fue que no me dijo qué tenía que hacer ni cómo, tampoco me dijo cómo tenía que pararme frente a esta situación, porque la verdad no entiendo lo que Dios quiere. No sé por qué me pasa esto. No sé por qué. Bueno, Dios sabe todas las cosas. Hay tantos argumentos livianos que tomamos. En vez de decir, hey, Dios ya dejó su consejo y dice cómo tenemos que proceder. Llevémoslo a cabo y veamos la gloria de Dios. Llevémoslo a cabo, seamos obedientes a Él y veamos cómo es transformada la situación a favor nuestro. A favor nuestro. Te puede estar tocando dentro de tu casa, te puede estar tocando en tu trabajo, aún te puede estar tocando en tu corazón a solas. A solas. Sea cual sea la situación en la que te encuentres, sé que Dios desea que podamos salir maduros de esto, para glorificarlo. Nuestro llamado es a predicar el Evangelio a todas las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora,
Si nosotros queremos predicar el Evangelio necesitamos tener autoridad. Y la autoridad se encuentra en la vida de aquel que vive una vida íntegra. Una vida que procura agradar a Dios desde la intimidad de su vida, desde donde nadie lo ve. Es la única manera en la que podemos predicar con autoridad. Nosotros si salimos, si hablamos, no tenemos autoridad, si nosotros no estamos procediendo de manera clara. Por eso es importante, no seas un oidor olvidadizo. Recordá lo que hoy Dios nos habló. Recordá lo que hoy Dios nos habló.